Hola chicos y chicas, este video es para apoyarlos en la parte de derivadas, digamos, lo que es el tema de derivadas. Eh, Propiamente el material que hay, algunos están comentando que no está muy específico. Entonces vamos a realizar como algunos ejercicios para que se entienda mejor. El tema de derivadas, se basa principalmente en algo que se llaman tablas de derivadas. Las tablas de derivadas son la misma, pero hay muchas en internet. Pueden ver acá. Aquí dice tabla de derivadas y ustedes van a encontrar muchas. Lo importante es saber cómo leerla. Entonces lo primero es comprender la lectura de la tabla de derivadas. Yo escogí una cualquiera por ahí. Entonces aquí dice derivadas de las funciones elementales. Simples y compuestas. Todavía no vamos a trabajar con estas compuestas. Estamos trabajando con las simples. Ok. En esta columna de aquí, donde dice función, es propiamente la función que vamos a derivar, o sea, la expresión que vamos a derivar. Y a este lado tenemos su derivada. Esta y con comilla significa la derivada. Ok. Entonces, ¿qué deberíamos saber o conocer para poder aplicar el tema de derivadas? Esta tabla y principalmente estas dos columnas. Acá dice que si y es k, k es una constante, o sea, k es un número, 5 menos 3 2 cuartos, o sea, cualquier número. La derivada de cualquier número me va a dar respectivamente cero. O sea, si a mí me piden derivar 5, que se escribe de esta manera, su derivada es cero por la tabla. O sea, ya se especificó que ese es el valor de la derivada. Ok, si la derivada es una constante, una variable, tengo dos opciones. Que sea simplemente la variable, en este caso, que me digan que derive x. La derivada de x de una constante es 1. Ahora, si la derivada viene a ser un número y una constante, no es involucrar el 0 y el 1. En un ejemplo, digamos, si yo tengo 3x, la derivada de 3x sería derivar la variable únicamente. El número se mantiene como constante. Entonces la derivada de x sería 1. Entonces sería 3 por 1, lo que me da 3. Sí. Si yo tengo la derivada de menos 2x, su derivada sería menos 2 porque se omite la variable y se mantiene la constante. Un error que muchos cometen es que, como saben que la derivada de una constante es 0 y la de una variable es 1, entonces multiplican 0 por 1 y es incorrecto. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta que todas las derivadas son diferentes para diferentes funciones, por eso existe una tabla. No hay que aprenderse la tabla de memoria, o sea, la tabla la podemos usar como queramos. Lo que sí es importante saber cómo se usa. Ahora, esta otra función de aquí dice y igual x a la n. Esto es cuando la variable tiene un exponente. La derivada, si nos fijamos, dice n por x a la n menos 1. ¿Qué significa esto? En palabras más sencillas, haciéndolo con un ejemplo, sería esto. Si yo tengo, digamos que x a la 5, x a la 5 derivado, si yo quiero derivar esto, voy a bajar el 5, que es el exponente que yo tengo, 5, y lo multiplico por la variable, que es x. Esa es una regla, o sea, todos son reglas. Pero como yo tenía exponente 5, lo que voy a hacer es reducir el exponente, o sea, hacerlo más pequeño, restándole 1 a esa variable. Entonces, si yo, al exponente. Entonces, si yo tengo un 5, restándole 1 serían 4. Esta es la derivada. O sea, ya aquí terminé el ejercicio. Esta es la derivada.
Si yo tengo, no sé, la derivada de x a la 2 sería bajar el 2 x y restarle 1 al 2 como exponente. Pero como 2 menos 1 da 1, el exponente es 1 y no se escribe. Ahora, ¿qué pasa si a mí me parece una constante y esa variable? Ejemplo, 2 por x a la 3 y yo tengo que derivar esto. La derivada de esto sería mantener el 2 porque la regla dice mantengamos las constantes. A menos que estén solas dan 0, pero en otro caso no da 0. Entonces, queda el 2. Yo necesito bajar este 3, entonces bajo el 3. Multiplico por la variable que es x. Y a este 3 que era el exponente, la regla me dice que le baje 1. O sea, le reste 1. O sea, 2. Todavía no hemos terminado porque hay que multiplicar 2 por 3. Serían 6 x cuadrado. Esto es lo que se aplica, digamos, en la primera regla. En la segunda regla. La tercera regla y las demás vienen dadas por ciertos criterios. Ejemplo, la derivada de 1 entre x es como verlo, si podemos verlo como un exponente, nada más que el exponente sería negativo, sería aplicar la misma idea con exponentes negativos. O lo podemos trabajar como fracciones. Las raíces también las podemos ver como exponentes. O ya hay una regla para hacer la raíz. Si la raíz es cuadrada, ¿verdad? Si la raíz es enésima, como en este caso, ya hay una regla que me dice cuál es la derivada de esta raíz. Ejemplo, si es raíz quinta de x, acá deberíamos decir 1 entre, y donde va la n, va el 5, que es la raíz quinta. Entonces, 1 entre 5 por raíz quinta de x menos 1, pero como es x menos 1, usa la misma regla de aquí, que sería restarle 1 a la x adentro, digamos, al exponente de adentro. En este ejemplo quedaría 1 entre 5 por raíz quinta de x a la 4. La derivada de a la x es la más sencilla porque no se le hace nada. La derivada de a la x es e a la x. La derivada, esta es muy diferente a la que hay aquí en el segundo, porque esto es un número elevado a la x y esto es x elevado a un número. Son cosas totalmente diferentes. Entonces viene aquí dada por el número elevado a la x, o sea, copiarle exactamente esto, pero hay que multiplicarle el logaritmo del número. O sea, si es 5 a la x, sería la derivada 5 a la x por logaritmo 5. Viene este que se utiliza mucho, que es la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es únicamente 1 entre x. Esta casi no se utiliza, que es logaritmo en base a de x, pero es parecida a la anterior, solamente que hay que agregarle el logaritmo del número. Y estas son las derivadas trigonométricas, que las que se utilizan más son estas dos, seno y coseno. Entonces la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Hay que tener cuidado con los signos. Si esto es negativo, si es menos seno, entonces daría menos coseno. Y si es menos coseno, daría menos seno, que es menos y el menos se cancelan, y daría seno positivo. A veces uno utiliza una mnemotecnia que es seno, coseno, menos seno y menos coseno. Entonces la derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno, la de menos seno es menos coseno y la de menos coseno, vuelvo a empezar, es seno.